Recién al cierre de la edición de este informe, el Poder Judicial publicó en su portal web la sentencia por el caso Chavín de Huántar de la tercera sala penal liquidadora que anoche absolvió a Vladimiro Montesinos, a Nicolás Hermosa Ríos y a Roberto Guamán Azcurra por no encontrar elementos que probaran su responsabilidad en la ejecución del emerretista Eduardo Cruz Sánchez, alias Tito. Todo pese a que, según el tribunal, este terrorista sí fue abatido extrajudicialmente. Según la sala penal, Tito fue ejecutado extrajudicialmente, pero como parte de un hecho aislado, pues no se llegó a probar que existiera una línea de mando que, por lo tanto, involucrara a Montesinos, a Hermosa y a Guamán Azcurra. Sobre Jesús Amudio Aliaga, el tribunal ha reservado su decisión, toda vez que este exagente del SIN aún permanece en calidad de prófugo. En concreto, la sentencia señala en su página 508 que las pericias glosadas a lo largo del proceso nos demuestran que Tito muere a causa de un solo disparo en la cabeza que se produce a una distancia, por mayoría, entre 60 centímetros a 6 o 7 metros, que cabe la posibilidad que el cuerpo al momento del impacto haya tenido movilidad casi nula o la cabeza un tanto gacha, y por último el proyectil que le impacta en la cabeza es de calibre 9 milímetros. Es decir, una munición de arma distinta a la usada por los comandos. Ello nos lleva a concluir por mayoría, continúa la sentencia, que este subversivo fue muerto luego de ser detenido y que como último hecho comprobado es que estuvo en poder de los efectivos policiales del Servicio de Inteligencia Nacional, bajo el mando de Zamudio Aliaga. En buena cuenta, si bien la decisión judicial termina favoreciendo a Montesinos y compañía, también es cierto que ratifica lo que el gobierno fujimorista, primero, y el de Ollanta Humala y su Ministerio de Defensa, después, se empecinaron en negar, que una vez concluida la operación de rescate, sí hubo por lo menos una ejecución extrajudicial. Que los perdedores mayores acá son los comandos. ¿Por qué? Porque al ya no haber dos líneas de mando, como se dijo acá, entonces todos son iguales. La estrategia de decidir, defender que no había habido ejecuciones extrajudiciales, incluso a nivel nacional, comenzando a nivel nacional, nombrando este grupo 2 o 3 abogados encabezados por el doctor Cateriano, peritajes internacionales que no son baratos, son costosos, pero sobre todo y lo más importante, la credibilidad del Estado. A lo largo del año, el gobierno del presidente Humala se mostró muy activo en este proceso y llegó a contratar 3 peritajes internacionales con el experto norteamericano John Austin, con el experto español Juan Manuel Cartagena y con el forense inglés Derrick Pounder. Todos dirigidos a cuestionar el peritaje que el antropólogo José Pablo Baraybar había efectuado en el año 2001 para el equipo peruano de antropología forense y el Ministerio Público. Pero los 3 han sido desestimados en sus conclusiones y decisión por la sala penal liquidadora. Quisieron probar y se gastó enormes cantidades de dinero en ese sentido. Entonces, derecho de todos los ciudadanos de saber cuánto invirtió el Estado peruano en esa presunta defensa, que se asoció además indebidamente con los comandos Chavín de Huántar. Los otros peritos han tenido la oportunidad, según constan los peritajes, de haber hasta entrevistado a comandos, de haber entrevistado a una cantidad de gente, es decir, cosas que van más allá de una pericia médico-legal o de una opinión médico-legal en base a documentos. ¿Cuánto le costaron al Estado dichos informes que al final no fueron tomados en cuenta por el Poder Judicial? Tribuna Abierta le pidió esa información al Ministerio de Justicia, pero no obtuvo respuesta. Hizo lo propio con el procurador del Ministerio de Defensa, Gustavo Adriancén, pero tampoco obtuvo las cifras. ¿Cuál ha sido el costo de cada peritaje? Mira, en realidad yo quisiera hacer un comentario al respecto porque he escuchado decir al señor que tú has mencionado que esto se paga con mis impuestos y cosas así. Es una lástima que se tengan que hacer esas apreciaciones cuando de lo que se trata es de descubrir la verdad.
Lo que pasa es que son 3 peritajes internacionales que suponemos deben ser costosos, que no han sido finalmente recogidos por el tribunal. O sea, no se les ha dado la razón en ese punto. Entonces, mira, en realidad fueron recogidos por el tribunal desde el momento que fueron admitidos como documentos ilustrativos. Y yo no dudo que hayan ilustrado. No digo recogidos en sus conclusiones, no admitidos. Bueno, en realidad un documento ilustrativo de esta naturaleza no tiene por qué necesariamente estar recogido en la parte del fallo, ¿no? Yo no veo de que eso tenga que ser necesariamente así. Baratos no son, por supuesto que no son. Porque además, ¿qué cosa es lo que quería demostrarse acá? Y aquí nuevamente, o sea que la inocencia de 140 comandos de Chavín de Huanta, lo cual no era de ninguna manera el caso. O se quería demostrar la inocencia de Vladimiro Montesinos, Nicolás de Bari, el señor Ascurra y el señor Zamudio. Porque ese es el sentido de un peritaje al decir que no hubo ejecuciones extrajudiciales. ¿Por qué tenían que irse hasta no sé dónde? A España, Inglaterra, a Estados Unidos para pedir peritajes. ¿Por qué? ¿Porque son mejores los demás? ¿Porque lo de fuera siempre es mejor? Porque hay que demostrar que simplemente lo que viene de fuera es mejor. Esa mentalidad colonial patética, sinceramente patética. Hoy en diálogo con este programa, el procurador Adrián Sen continuó defendiendo la tesis de que el terrorista Tito tuvo más de un impacto de bala, basado en las radiografías analizadas por el perito español Juan Manuel Cartagena. Este experto encontró, según sus estudios, que Tito tenía además un impacto de bala en el tórax. Este tribunal pidió examinar entonces el traje, el polo, qué sé yo, o la capola. ¿Uno de los acusados? Y no se encontraron agujeros a esa altura. No lo tenía, efectivamente, no lo tenía. ¿Y entonces? Las razones son múltiples. Hay una versión de que Tito no tenía el polo en algún momento. ¿Y después se lo pusieron? O se lo puso, o... Pero si todo fue tan rápido... Todo fue tan rápido, efectivamente. ¿Cómo? O sea, ni siquiera tuvo tiempo para, digamos, con las justas tiene tiempo para coger su arma, no para ponerse el polo. En algunas ocasiones las velocidades son muy tomadas en cuenta y en otras no. Supongo yo que los vocales se han sorprendido porque no está justo el polo en el tórax, ¿no? El hueco en el... Como cualquier otro, presumo yo, sí. Como también se sorprendieron cuando se hizo el hallazgo, ¿no? Como también se sorprendieron cuando nosotros empezamos a demostrar que Tito no tenía un solo disparo, ¿no? Finalmente, ¿por qué el gobierno actual se ha mostrado activo en la defensa de Montesinos y compañía? Ellos están ahí en calidad de ex representante del Estado y el Estado actual los está defendiendo. No. Allí voy a hacer una precisión. El Estado no defiende a los acusados. El Estado se defiende a sí mismo de la acusación que le ha sido imputada como tercero civilmente responsable. Claro, eso lo entendemos perfectamente, doctor, pero en términos prácticos ellos terminan siendo los beneficiados. En términos prácticos yo no podría hacer una lectura, yo hago una lectura de carácter legal. Yo no defiendo a ninguno de ellos, yo defiendo al Estado. Porque los únicos procesados han sido ellos, ningún Chavín de Huanta ha sido procesado. Sin duda, en este proceso no, ellos 4, como autores mediatos. Supuestamente ellos dieron la orden para que alguien ejecute extrajudicialmente a los delincuentes terroristas. Y hubiera quedado oleada y sacramentada la inocencia, ¿no?, de los comandos que no participaron en ejecuciones extrajudiciales. Pero ahora nuevamente queda una cortina, se baja el telón por el momento, y queda abierta esa posibilidad. Queda, reitero, nuevamente abierta esa posibilidad por unas intenciones que no están muy claras ahora de a quién quiso defenderse con esos peritajes, con esa estrategia. Hay dos temas acá importantísimos, ¿no? El tema de la reivindicación personal, claramente, a nivel de los N peritajes pagados con dinero del erario público, con mis impuestos, para demolerme a mí, no funcionó. Ahora, esto de acá abrió la caja de Pandora para todo. Es decir, acá va a haber apelación ante la Corte Suprema, la Corte Interamericana, todo lo demás. Ahora cabe preguntarse si el Estado peruano sostiene que no hubo ejecuciones extrajudiciales y el Poder Judicial dice más bien que sí las hubo. ¿Se repetirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la historia de los dos poderes del Estado encontrados ante ese fuero? Esa es una de las interrogantes que deja todavía pendiente este proceso.